Pues hola, hola, buenas tardes, buenos días, desde donde sea que nos estén escuchando. Este es un podcast de la comunidad de IA Guanajuato, titulado Posibilistas. Y se llama Posibilistas porque pues teníamos que buscarle un nombre, no simplemente el podcast. Y un posibilista es alguien que va más allá de no solamente o ser realista o ser optimista, sino que podemos llamarle como una combinación interesante donde analiza exhaustivamente todas las posibles oportunidades basadas en datos para a final de cuentas encontrar siempre el cómo sí. Entonces, ese es un posibilista y por eso interesó llamarle a este podcast Posibilistas. Entonces, tenemos hoy con nosotros a Carla María. Ella nos acompaña de Camdata. Hola, hola Carla, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Pablo. Muchas gracias. ¿Tú qué tal? Excelente, excelente, qué gusto tenerte por aquí. Y también tenemos a un muchachito de Irapuato, donde él ahorita en un momento más nos va a platicar exactamente a qué se dedica. Pero hola, hola Emiliano, ¿cómo estás? Hola Pablo, Carla, un gusto a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por la invitación, la verdad que pues es un placer estar aquí y pues espero que sea de mucho provecho y podamos compartir muchísimas cosas, la verdad muy emocionado. Excelente, pues vamos a darle, porque ese es un diálogo, perdón, que hemos preparado, ya que algo que observamos todavía, aquellas personas que estamos interactuando en el mundo de la inteligencia artificial, la ciencia de datos y tanta tecnología que hay disponible, es que la realidad es que no muchas personas saben ni para qué se puede aprovechar, y mucho menos pueden encontrar ejemplos de cómo poder aprovecharla. Y un propósito de ellos es este podcast y estos episodios que vamos a estar realizando, porque tenemos con nosotros a dos personas que han estado aprovechando la IA de distintas maneras en su trabajo, en su escuela, en sus proyectos, en sus emprendimientos, y nos van a estar platicando ellos para qué lo han estado aprovechando. Ellos participaron en un taller que realizamos aquí en la comunidad de IA Guanajuato sobre hiperproductividad para líderes, donde el propósito fue pues compartir algunos tips, herramientas, prácticas, ejemplos, muchos ejercicios y demás para que ellos pudieran mejorar el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Y al final realizamos una dinámica donde pedimos que quién se animaba a presentar resultados de lo que ellos ya habían estado implementando en sus propios proyectos. Y pues Carla y Emiliano son dos participantes que quienes presentaron en esa ceremonia de clausura. Entonces, pues vamos a conocerlos un poquito más. Vamos a empezar ahorita con Carla. Carla, primeramente me encantaría preguntarte que nos digas, por favor, a las personas que nos estén viendo, quién eres, a qué te dedicas, qué hace en general Carla. Gracias. Bueno, pues soy Carla María, como ya mencionamos. Tengo 20 años de experiencia profesional en diferentes sectores e industrias, pero principalmente en el sector financiero. Soy economista de profesión y bueno, pues mi vida en el mundo de los datos comenzó también con mi carrera en la banca, justamente pues llevando el seguimiento de las cifras de los resultados de la venta, ¿no? De las diferentes unidades de negocio que tenía el banco en el que estuve trabajando. Y posteriormente, de la banca pasé al mundo fintech en otra empresa, donde pues ahora sí que pude adentrarme de una manera mucho más innovadora en toda la revolución tecnológica que estábamos teniendo. Y posteriormente, pues estuve incursionando con más industrias, trabajando en una empresa de servicios de consultoría especializada en datos. Como la información generalmente no está como nos gustaría, ¿no? Hay que hacerle varios tratamientos antes de poder sacar el análisis. Me empecé a adentrar en cómo podíamos obtener esas mejores prácticas desde un inicio y entonces siempre tengo un lema de que lo que mejor que podemos hacer por los datos es que nazcan bien, porque eso te evita muchos dolores de cabeza en el futuro. Y ahora, pues, dentro de mi empresa que se llama Camdata, justamente estoy enfocada en apoyar a todos estos líderes de negocio, ¿no? Emprendedores, empresarios o líderes de equipo, a que puedan entender de una manera práctica con mucha y puedan, con mucha claridad, puedan tener un enfoque preciso sobre cómo quieren incorporar todas estas herramientas de inteligencia artificial en su trabajo del día a día. Oh, qué interesante. Y el otro día platicábamos un poquito de estos retos que tienen particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas con los datos,
porque si las grandes y los corporativos no son no están en el nivel que uno quisiera con su estructura, organización y manejo de datos, pues ya conocemos efectivamente cómo está el resto de las empresas más pequeñas. Excelente, qué gusto tenerte por aquí, Carla. Y vamos a pasar con Emiliano. Fíjense, yo les doy un poquitito el antecedente. Emiliano tiene 15 años, él es originario de Irapuato y pues ahorita está en preparatoria. Pero platícanos, Emiliano, ¿quién es Emiliano Castillo? ¿A qué se dedica? Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la invitación y pues ahora sí que, ¿quién es Emiliano? Y una pregunta que pues a mí me encanta que me la hagan porque siempre es importante destacar una persona. Creo que yo soy una persona innovadora, me gusta adentrarme a las cosas, me gusta crear, me gusta tratar de siempre buscar soluciones. Soy una persona pues que busca, siempre tiene la iniciativa y busca formar muchísimas cosas, ¿no? Importantes. Ahora sí que le gusta crear, le gusta tomar riesgos. Ahora sí que es como yo describiría a mi persona, pues la verdad, en estos años creo que una de las mejores decisiones que he tomado ha sido el camino de emprendimiento. La verdad es que pues por mi edad, muchas personas, pues al igual no es tan común, pero creo que es una forma disruptiva de hacer las cosas diferentes, experimentar de una manera diferente y sobre todo sumergirte en un mundo que la verdad es totalmente disruptivo y diferente a lo que imaginamos, ¿no? El emprendedor, pues es una persona que tiene muchísimas cosas, ¿no? Tiene desde la personalidad que es hasta los problemas que enfrenta día a día, ¿no? Sobre la empresa, con la competencia, con las mismas personas que tú estás, donde te rodeas, ¿no? Es todo un entorno y creo que afecta en muchas áreas de la vida. Ahora sí que en el emprendimiento, la verdad, he tenido una experiencia muy buena de prueba y error. En este último año, pues he emprendido mi nuevo proyecto que es Severe Developments. Fue gracias a mi pasión por la tecnología, la innovación, siempre de crear cosas nuevas y de impactar en la sociedad, haciendo diferentes proyectos, por ejemplo creé una startup de desarrollo de software y transformación digital. Así empezamos con inteligencia artificial generativa, donde hacíamos, por ejemplo, sitios web, hacíamos aplicaciones móviles especializadas para empresas y ahora hacemos desarrollo de software para, por ejemplo, software as a service, automatizaciones y creamos inteligencia artificial 100% personalizada a la medida de pequeñas y medianas empresas, como softwares corporativos que les permitan usar esa tecnología, infraestructura digital de grandes corporaciones a a medianas o pequeñas empresas, las llamadas pymes, ¿no? Las microempresas, que existen muchísimas y a un costo muy bajo para tener un alto rendimiento. Como decía Carla, los datos son importantísimos. La parte de rendimiento, la productividad creo que es importante en un negocio y venimos a eso a revolucionar pues la manera en que hacemos negocios y sobre todo que trabajamos dentro de los negocios en nuestros proyectos operativos y relación con nuestros clientes, por lo que pues muy agradecido de la invitación y pues así este emprendimiento pues ha tenido, pues se ha desarrollado en estos años y estamos esperando los próximos meses lanzar nuestra nueva herramienta de inteligencia corporativa o IA corporativa, la cual pues es un software enfocado en el desarrollo de automatizaciones, empleados virtuales que trabajen por ti para que reduzcan pues la carga operativa sobre todo y sumen a la automatización y al hacer tareas repetitivas muchísimo más eficientes. La verdad que los resultados con la IA en esta era exponencial pues han sido muchísimos. Órale, no, increíble, increíble, y por eso les decía, y apenas tiene 15 años. Imagínense, cuando ando ya como con los que tenemos unos poquititos más. Y ahorita que dices del riesgo, les comentaba que te gusta asumir riesgos, Emiliano, les comentaba iniciando por ahí ¿cómo se llama? Este podcast, de que a mí en cuestión de asumir riesgos me encanta hacer ciclismo de montaña enduro y que ando un poquito tallado aquí, que ayer se le ocurrió un arbusto ponérseme enfrente cuando yo tenía que dar este giro hacia un lado y me equivoqué, era para el otro, me fui con unos arbustos, en fin. Pero hay distintos tipos de riesgos que vamos adoptando las personas. Y vamos a platicar entonces un poquito más de ya ustedes que han estado implementando estas herramientas. Nos encantaría que pudieran contarle al mundo en qué les ha ayudado, cómo les ha ayudado. Y pues nuevamente vamos a regresar ahorita con Carla para que nos platiques, Carla, ¿qué has hecho con inteligencia artificial? ¿Cómo te ha ayudado con tu empresa? Ah, bueno, pues en realidad ya tengo un ratito usando ChatGPT, ¿no? Y literal, como muchos de las personas que seguramente nos están escuchando o nos escucharán, pues descargas la aplicación y empiezas a hacer preguntas, pues un poco empíricamente, ¿no? Y pues tienes una respuesta y te emocionas y sigues preguntando y de repente como que ya llegas a un ciclo porque no tienes muy claro realmente qué es lo que estás buscando. Entonces, pues en los inicios, ¿no? Aquí hay
una imagen donde vemos pues todas las consultas que estuve haciendo con todo y que ya tenía pues pues yo creo que ya tenía como un año usando ChatGPT, no con la cadencia que lo uso ahora, ¿no? O sea, no es que todos los días estuviera trabajando con la herramienta, pero pues conocí una metodología de planeación que se llama Plan 10-10-10-10-10 y entonces empecé a yo apoyarme con ChatGPT para poder estructurar mi plan para los siguientes 10 años. Y bueno, pues me di cuenta a raíz del curso que tuvimos contigo de hiperproductividad con IA, en que estaba tardando mucho porque mis instrucciones no eran suficientemente claras, ¿no? Había mucha falta de contexto, no había realmente una estructura y tampoco le estaba dando la instrucción precisa sobre qué resultado quería obtener a la hora de hacer la consulta. Y esto pues fue muy, muy iluminador en realidad, no solamente para usar mejor ChatGPT y otras de las herramientas que había estado usando, sino también entender cómo son nuestros retos de comunicación en general, porque si a la hora de estar hablando con estas herramientas tienes estos problemas, pues por supuesto que los tienes y a lo mejor hasta con una escala mayor, porque tal vez lo razonas menos a la hora que estás teniendo las conversaciones con tus equipos de trabajo y con todas las personas en las que interactuamos en general, ¿no? Entonces, este tema de reflexionar en cómo es una comunicación más asertiva y cómo de verdad estás teniendo resultados a favor o en contra de acuerdo a cómo haces tus planteamientos, pues sí fue un enfoque muy diferente, independientemente de los cursos de comunicación que uno pueda tomar en la vida, ya verlo como tan claro a la hora que no te estás sabiendo comunicar con la inteligencia artificial es como muy, muy evidente y realmente dices, es importante hacer un cambio de mentalidad en ese punto. No, No, no completamente, y sé. fíjate, perdón, y ahorita integramos un poquito, Emiliano, también en esta charla, porque en este tema, aunque ahorita es lo que tú nos estás exponiendo, pero hay un tema aquí clave, y que es saber tener una comunicación estructurada con otro ente consciente, lo voy a decir así. Y no sé si recuerdan que al principio del curso les decía que les iba a ir muy bien interactuando con sistemas de IA, a quienes saben comunicarse, a quienes saben ser asertivos, a quienes son un poquito como robots. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones a mí me decían, es que Pablo, tú eres como un robot. Y después eso pagó dividendos, porque me ayudó muchísimo a hacer muy fácil interacción con sistemas de IA, porque yo para cualquier cosa era así como que define el objetivo, después la estrategia clave, divídelo en sus componentes. Y ahora vamos por cada componente. ¿Cómo los organizas? Y luego atiende el primero, y luego el segundo, y luego el tercero. ¿Qué buscas? ¿Con qué contexto, con qué características es el resultado que buscas? Entonces, a las personas que ya veníamos estando acostumbradas a platicar así, o a interactuar y ser así, se nos dio como muy fácil, muy fácil interactuar con estas máquinas. En tu caso, Emiliano, sí me encantaría aquí preguntarte, ¿tú cómo has visto esta capacidad que tienen estos sistemas para saber comunicarse con quien sabe estructurar adecuadamente una conversación? Me encantaría conocer tus comentarios. Claro. No, sí, creo que la parte de comunicación y poder saber hablar y estructurar bien tus conversaciones con un agente de inteligencia artificial, en este caso, pues hablando de ChatGPT y en Grok, por ejemplo, que también yo lo uso mucho, muy usado, en todos estos modelos de lenguaje que están surgiendo últimamente, es muy importante saber varias cosas, pero sobre todo tener una técnica, y yo es lo que aprendí, por ejemplo, Pablo, gracias por este curso, la verdad fue muy, muy bueno y aprendí muchísimas cosas, sobre todo cómo comunicarme directamente con una gente, pues para pedirle detalladamente lo que necesitas, ¿no? Yo uso muchísimo la estructura que es, primero le das el contexto, bueno, más bien primero le dices el rol que es siempre quién eres, ¿no? O sea, eres tal persona, conviértete en tal persona. Yo siempre le digo, tú eres un experto en tal, tú eres tal persona, incluso le doy la referencia, ¿no? Tú eres Elon Musk, tú eres tal empresario, ¿no? Sea siempre bien específico quién va a ser o cómo se va a comportar. Y después siempre le doy un contexto, pues puede ser o corto, un poco más largo, más complejo. Siempre va dependiendo, pues yo, por ejemplo, del proyecto, del prompt, la necesidad que yo esté buscando, ¿no? Lo redacto un poquito, creo que es muy importante el contexto, pues para que entienda realmente lo que necesitas.
Y ya lo último será como la instrucción, decir claramente qué son las instrucciones o lo que necesitas. ¿Sabes qué? Necesito que hagas este punto, ¿ok? Porque estás siendo muy específico en cuáles son los datos específicos que necesitas y pues es cuando te va a dar pues muchísima más pues claridad y te va a dar muchísimo más rendimiento en tus respuestas, ¿no? Creo que fue muy importante como yo lo experimenté. Al principio siempre era como, oye, quiero que hagas esto y así le daba un montón de ideas que no nada que ver, incluso le decía, oye, y esta cosa y otra y otra y otra y otra, no. Era un prompt larguísimo y ni siquiera tenía sentido. La respuesta, pues malísima, ¿no? Entonces Sí. fue cuando dije, tengo que usar una técnica, por eso dije, tengo que saber usar la inteligencia artificial, porque quieras o no, necesitas saber usarla de manera correcta, pues para tener buenos resultados. Y así fue, creo que fue un muy buen cambio y muy buenos resultados. O sea, lo que venía haciendo en semanas, lo hacía en horas y muchísima organización. Algo que me quedó muy claro siempre fue que es necesario tener tú la estructura y bien claro qué es lo que necesitas antes de comunicárselo a la IA, porque es, por ejemplo, si tú tienes, como tú decías, se me quedó marcada la frase, tienes un desorden, lo que vas a automatizar es un desorden. Realmente era lo que me pasaba antes. Entonces, ahora que tengo bien estructurado qué es, ahora sí puede surgir resultados más interesantes. Oh, de acuerdísimo. Carla, ¿quisieras agregar algo tú que además de todo te especializas en esta organización, armonización de datos? Algo que quisieras agregar a esta parte de saber dialogar con la IA. Bueno, que la importancia de tener conversaciones separadas en los chats, porque justo como ahorita bien comenté Emiliano, luego le damos ideas que están revueltas, ¿no? Entonces estamos trabajando, podemos estar trabajando y como le hacemos cuando estamos hablando con otras personas y que también a nuestros colegas les hacemos lo mismo, ¿no? De que estás hablando para resolver el problema A y de repente te brinca una idea que es del problema B y entonces por eso se pierde el rumbo de la conversación y bajas tu productividad. Entonces, sí es bien importante contenernos y decir, no, no, a ver, esto es del problema B y va en este chat donde estoy trabajando con ChatGPT este tema, ¿no? Entonces, justo en todas los materiales que he estado desarrollando, sí voy teniendo mucho cuidado en hacerlo y aunque me viene a la cabeza digo, no, esto no es del libro, esto es de la conferencia tal. Entonces me voy a ir a donde estoy trabajando la conferencia tal, ¿no? Para que todo sea mucho más estructurado. Y otra cosa que es importante, muchos somos buenos en las matemáticas y teníamos muy claro en que había que tener estructura para poder crear las ecuaciones, pero se nos olvida a la hora de hablar. Entonces es solamente retomar eso. No sé si a ustedes les ha pasado que luego quieres hacer un cianidado muy complicado y empiezas a escribirlo y te haces bolas porque no lo dibujaste. Entonces es importante tener tu bosquejo primero de lo que quieres lograr y ya lo te metes a hacer la fórmula y funciona mucho más rápido. Entonces, algo semejante hay que recordarlo y aplicarlo con estas herramientas que tenemos ahora, porque pues funcionan de la misma manera, ¿no? Como hay Sí, muchos modelos matemáticos por atrás al final del día. sí, no, incluso el otro día, yo que estoy trabajando en este tutor IA, el otro día estaba viendo de que realmente en el caso de jovencitos, incluso sí puede ser preparatoria, pero todavía más en los más jovencitos cuando van desarrollando esta estructura de pensamiento, de que de verdad el saber interactuar con una IA, ahorita estoy viendo que es una herramienta clave para saber ayudarles a estructurar pensamiento. O sea, más allá de aplicar ya una fórmula como tal para que resuelvan un problema, es mientras estás planteando el problema, mientras estás descomponiéndolo en sus partes, mientras estás comprendiendo de fondo cómo funcionan las cosas, vale la pena saber interactuar con la IA, porque ya después, una vez que ya le entendiste el planteamiento del problema, ya la IA lo va a hacer, pero, pero es a nosotros a quienes nos va a tocar estar resolviendo los problemas clave. Entonces, continuando con esta parte que ahorita que estamos viendo, ya estamos conociendo un poquito ahorita de estos problemas a los que se estaba enfrentando Carla en un inicio. Vamos ahorita a conocer un poquito los problemas a los que estaba enfrentándose Emiliano y después los vamos integrando los dos. En tu caso, Emiliano, ¿qué es en lo que tú estabas trabajando que empezaste a ver que tenía gran potencial, ya como tal, no como un servicio que a lo mejor dentro de el emprendimiento que tienes, sino ya para tú hacerte más productivo? ¿Qué fue lo que empezaste a ver estas grandes oportunidades con la IA?
Claro, la verdad que la IA tiene muchísimo potencial y te puede hacer una persona diferente. O sea, era un antes y un después lo que yo venía experimentando cuando tomé el curso, lo decía, y desde siempre el conocimiento de la inteligencia artificial, ¿no? Porque te ayuda a conocer y sobre todo te potencializa muchísimo el conocimiento. Hay personas que decimos, sobre todo personas pues que no tenemos a lo mejor los conocimientos o no hemos tomado a lo mejor un curso que es 100% recomendable siempre saber antes de, pues, de hablar, ¿no? Entonces, muchos pues decían, no, es que la inteligencia artificial a lo mejor te va a hacer una persona pues más floja, ¿no? Te va a hacer una persona sin menos inteligencia, te va a quitar habilidades. Entonces, siempre restándole a cosas que te podían aumentar tu potencial. Así decirlo, por ejemplo, si quieres, eres una persona muy curiosa, en mi caso yo lo soy, te gusta saber de muchísimos temas, oye, pues puedes investigar muchísimo, o sea, tienes un mundo abierto a conocimientos que muchísimas otras personas conocen, pero lo tienes en una sola máquina, ¿por qué no lo aprovechas? Pues para tu propia desarrollo de habilidades, ¿no? Tanto ahorita como le decía Carla, la comunicación, yo empecé primero, ya cuando empecé a ver que yo no tenía una buena estructura de comunicación, tanto con personas como con máquinas, dije, ¿sabes qué? Tengo que centrarme en corregir mi forma de comunicar, ¿no? Entonces fue, oye, investígame cómo y quiénes son los expertos en comunicación, cómo puedo mejorar mi comunicación, cuáles son estos pasos, ¿no? Y ya me iba detallando, cómo lo puedo poner en práctica. A ver, vamos a practicar. Tú eres tal persona, yo soy tal, vamos a practicar, ¿no? Y te empiezas a hacer un rol a rol en el cual puedes practicar en muchísimos temas, investigaciones, por ejemplo, largas. No, la verdad que me ayudó muchísimo a potencializar tanto el conocimiento como cómo yo podía aplicar distintas cosas a la hora ya de hacerlas, porque eso sí, en la parte de eficiencia te ahorra muchísimo, tanto cuando son tareas, por ejemplo, en la parte de la escuela también, lo usaba conscientemente de que esta era una herramienta que me iba a permitir desarrollar allá, más allá mis capacidades, ¿no? De un tema. Entonces era como algo que me podía extender. En el caso de los negocios, igual podía ser una herramienta que me permitía incluso interactuar, por ejemplo, a un caso real que me pasó. Yo, la verdad, antes desconocía un poquito de las ventas. Cómo me fui interactuando con esta máquina para las ventas fue decirle, tú eres un cliente, yo soy el vendedor, te voy a vender tal producto y al final me das tu retro, ¿no? Y ya, y la verdad es padrísimo eso, porque te dice, oye, te faltó esto, oye, puedes hacer esto, ¿no? Y simula un cliente real, como te hace miles de preguntas o si le queda claro o no tu exposición. Creo que sí fue eso en mayoría lo que me ha ayudado. Está increíble, imagínense en otros aspectos. Ahorita no, yo pensando en otras cosas, pero es que luego siempre me gusta hacer muchos ejemplos de cuando es la pareja o la pareja incluso la conquista. O sea, incluso ya Ujú. ven que incluso el conseguir pareja también es una venta. Sí, Entonces imagínate, totalmente. oye, quiero invitar a salir. A ver, ponte en un plan de que todas las objeciones del mundo y para que Sí, estés Sí, preparado sí. al no, sí, momento sí, de sí. hacer la invitación. No, fíjate que ese ejemplo está genial porque de verdad, si tú le asignas el rol que necesitas y tú le dices, actúa como abogado del diablo para ver si te convenzo de tal cosa, te va a ayudar a encontrar los puntos de mejora como no te lo puedes encontrar tan fácil en otros lugares. Qué forma tan productiva de aprovecharlo, Emiliano, también. Vamos entonces a regresar un poquito con Carla. Si nos puedes seguir platicando, Carla, ya que ahora habías visto esta parte de cómo se puede mejorar tan solo con el simple hecho de tener una buena estructura de diálogo con la IA o el famoso prompt engineering o la ingeniería de prompts y esta estructura de conversaciones, ¿qué siguió? ¿Cómo fue lo que empezaste a ver? ¿Cómo se fue estructurando CamData que viste resultados positivos? Bueno, pues a la hora de seguir como catalogando los elementos de CamData que tenía que desarrollar, ya estuve haciendo las conversaciones por tópico y con los roles bien estructurados. ¿No? Pues porque no es lo mismo el desarrollo del contenido de una conferencia que tengo que dar a el desarrollo del contenido para la promoción en las redes sociales, donde el rol pues es es marketing, un experto en marketing o también a la hora de tener las conversaciones de ventas. A mí me gustan mucho los métodos, soy una persona que conoce muchos métodos y me gusta utilizarlos y algo que ha sido para mí buenísimo también gracias a esta ingeniería de prompts es cómo puedo darle la instrucción para que use esos métodos a la hora de darme la respuesta. ¿A qué voy? Por ejemplo, para profundizar en los problemas, o sea, en el reto a resolver y de verdad entender cuál es la causa raíz, ya he construido un prompt para que me diga, usando la técnica de los 5 porqués,
y también que pueda usar la técnica de los diferentes esquemas de pensamiento. Entonces, además de darme los porqués, le indico que me lo diga desde un marco de pensamiento lógico o conceptual o emocional o secuencial, que son los 4 grandes tipos de pensamiento. Entonces, de una idea ya queda el análisis mucho más robusto, ¿no? Incluso, pues, si queremos un diagrama causa-efecto, dependiendo de la complejidad del problema, ¿no? He ido reformulando esa estructura para que de verdad su respuesta sea como desde mucho más aristas y podamos encontrar en conjunto pues la causa raíz de una forma mucho más rápida de lo que sería estarle preguntando a un montón de personas, ¿no? Como a lo mejor lo hacía antes. Tenía que decir, ay, fulanito, ¿qué secuencial? Déjame, voy y le pregunto a ver qué piensa. Ahora, pues, ChatGPT o Gemini o cualquier otra Grok o demás, me lo puede dar mucho más rápido y tenemos resultados más finos para las pruebas piloto, ¿no? O sea, no quiere decir que no te vas a encontrar con otras respuestas a la hora que sales al mercado con tu servicio, pero está mucho más refinado. Así es, así es. Sí, a lo mejor ahorita para que también quien nos está viendo, quien nos está escuchando también, no nada más se lleve el gusto de conocer cómo se está aplicando, sino también un conocimiento ya de ellos empezarlo a aplicar. Podemos decir ahorita como síntesis de que mientras que tú cualquier cosa que vas a hacer, pienses en que hay una receta, es decir, el método que vas a aplicar. Y por otro lado hay una plantilla, es decir, el formato, el estilo de cómo vas a presentar un resultado. Si al fin, y un contexto que es toda la base de conocimiento con la que vas a alimentar para que use ese método y lo ponga en ese estilo, en esa plantilla, en ese formato que quieres. Mientras tengas eso, vas a hacer maravillas. Vas a hacer maravillas con la ingeniería de prompts. Cuando no tienes claro el método, cuando no tienes claro el resultado que buscas, la plantilla, y cuando no tienes estructura bien de la información base para poder darle como contexto, es ahí cuando no vas a obtener lo que quieres, y por eso mucha gente se nos desespera. O sea, ya ven que platicábamos incluso en el curso, que decíamos de que hay casos donde alguien todavía ahorita le pones enfrente cualquiera de las sillas más avanzadas que existen y te dice, ¿y qué le pregunto? ¿Y qué hago o qué? Entonces, pero es estos puntos clave para irlo recordando, para quien esté por ahí escuchando, quien esté viendo este podcast. Regresamos un poquito con Emiliano. Y después, en tu caso, Emiliano, ¿qué resultados, qué cosas padrísimas has visto ya ahorita aplicadas a tus emprendimientos? En cuestión de resultados, la verdad ha sido muy, muy buena, porque, por ejemplo, yo que ahorita estaba sumergiéndome un poquito en el desarrollo de software, la verdad, pues que esto es una carrera. En sí, el ser un desarrollador no es solamente tomar cursos, sino es estudiar muchísimo, prepararte y sobre todo experimentar, porque mucho del trabajo que haces como desarrollador no solamente es crear, sino es también leer y corregir código ya escrito. Entonces, creo que una de las herramientas que me ha proporcionado muchísimo la inteligencia artificial para darle un buen uso es el poder corregir código y poder utilizarlo también como una herramienta para que pueda, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Necesito estoy haciendo tal proyecto, ¿qué herramientas de código puedo utilizar o cómo lo puedo hacer, ¿no? De la manera más abstracta, más eficiente, que permita tener buenos resultados, ¿no? Reflejados ya a la parte de programación. Y normalmente hay diferentes modelos, hay unos más buenos que otros, pero la verdad que sí son los resultados muy buenos. He hecho programas de hacerlo en días, hacerlo incluso en horas, ¿no? En una hora, por ejemplo, ya tener un programa bien estructurado, creo que ha sido una herramienta excelente y sobre todo ahorita estaba checando que hay herramientas incluso que ya te permiten ahorita en la parte de ser como un soporte, un asistente de inteligencia artificial en la parte de código. Por ejemplo, está el GitHub Copilot, que también lo mencionaste una vez en el curso. Me puse a usarlo y la verdad que te da muchísima ventaja porque puedes hacer muchísimas cosas, te ayuda a corregir código, te ayuda a crear nuevos códigos, entonces está padrísimo los usos que le puedes dar, sobre todo en la parte de desarrollador y sobre todo en el aprendizaje, ¿no? En el aprendizaje, cuando empiezas a sumergirte, oye, es que son estos nuevos términos, me gustaría experimentar un poquito más, te va dando una guía completa. Yo siempre le digo, dame paso a paso qué debo de hacer, ¿no? Entonces te estructura perfectamente qué debes de hacer y te va ayudando a resolver los problemas, ir iterando para que te dé pues un buen resultado a final de cuentas, ¿no? Entonces, he aplicado pues a mi emprendimiento tal cual, Avior Developments, pues creo que sí ha sido un antes y un después en eso, en tener las prácticas, en siempre estar practicando, como decía, de rol con inteligencia artificial, en estar incluso proporcionando algunos datos, ¿no? O sea,
para analizar, por ejemplo, también hay datos, para analizar incluso alguna estructura, por ejemplo, cuando yo hacía sitios web e incluso te hacía una estructura de un sitio, la manera como puedes comunicar y cómo puedes vender mejor mediante la parte digital, ¿no? Creo que es una la inteligencia artificial es buenísima para todo este tipo de cosas. No, está increíble. Fíjate, ahorita que dices el GitHub Copilot, ayer o anteayer, creo que fue el sábado más bien, hice un repositorio completo en GitHub porque algo de lo que quienes estamos directamente creando soluciones de IA, honestamente, yo lo acepto, a mí no me gusta meterme ni con el front ni con el back. Yo quiero estar enfocado en el modelo de IA y ya. Y Sí, entonces dije, vamos a ver si el modo agente me ayuda a cubrir estas otras áreas que para mí no me motivan mucho. Entonces dije, quiero aprender, si yo tengo ya una plantilla de una interfaz, pues saber moverle fácilmente, estilos, colores, fuentes, bordes, formas de los elementos que aparecen ahí y demás. Y ayudándome primero con Grok, generé un metaprompt de metaprompts, o sea, el prompt clave, el diseño clave de lo que iba a pasar como instrucción al modo de agente en GitHub Copilot, lo hice con Grok. Después le paso el prompt al modo agente y me generó el repositorio completo con la estructura de carpetas, listo para subirlo ya como repositorio público a GitHub, con cada uno ejercicio, solución, instrucciones detalladas, y ya después nada más le pedí a Grok que lo revisara, por ejemplo, aspectos como la licencia que estoy agregando, algunos temas de la autoría que debería yo estar revisando, y quedó listo mi repositorio y ya está disponible para uso público. Entonces, si alguno de ustedes quisiera practicar con la interfaz para decirle a través del GitHub Copilot modo agente simplemente cosas como cámbiame la barra de un lado para que el fondo, en lugar de ser gris claro, sea de otro color. Y lo hace. Hazme la barra de un lado más amplia. O hazme tal ventana del mensaje del asistente de ella más grande. Y cámbiale el icono tal, pero platicando así en lenguaje natural y ya lo podemos hacer. Entonces volvemos al punto de que ahorita más que nunca es súper importante que los seres humanos no se nos olvide ser grandes diseñadores con pensamiento de sistemas y con entendimiento profundo de principios clave, principios fundamentales, como bien lo dice Elon Musk, para entender las bases. Si no entendemos las bases y si no entendemos sistémicamente cómo se resuelve un problema complejo, ahí sí nos va a poder suplir un sistemita de estos. Porque del otro día yo le decía a mi esposa, le decía, mira, amor, mira ahorita, o sea, le dije, ve al copilot, a la gente, modo agente de Copilot, de GitHub Copilot, cómo está trabajando. Y hasta te va diciendo, ya generé la estructura. Voy a proceder a hacer ahora el archivo de los ejercicios. Ahora ya lo revisé y me gustó cómo quedó. Voy a proceder ahora con lo siguiente. Le digo, entonces, ahí tienes a alguien que en el fondo no piensa, nada más sigue instrucciones, ¿sale? Y hay que tener mucho cuidado en quién es el ente que está creando las instrucciones. Pero bueno, también para que sea también de mayor valor y que sea un aprendizaje para quien esté escuchando esta charla. Carla, si gustas agregar algo a lo que ahorita estamos platicando o le seguimos con los resultados que has estado tú obteniendo. Ah, no, pues seguimos con los resultados si quieres. Aquí Adelante. les comparto, pues bueno, ya a raíz de toda esta profesionalización en mi manera de hacer los prompts y también gracias a esta mejora que tuvo el algoritmo para crear imágenes, porque pues recordemos que recientemente ChatGPT hizo ahí unos ajustes, pues realmente con una sola instrucción muy concreta de crear esta ilustración digital del método con acrónimo DANCE, que es el que es de autoría propia y lo hemos probado con varios de nuestros clientes en CamData. Son los 5 pasos para que puedas tú tener claridad en qué quieres hacer con tu estrategia de transformación digital y datos en tu empresa. Entonces, aquí está, que quería el estilo impresionista porque es un estilo que a mí me gusta mucho y con detalles de datos y tecnología. Entonces, esta es la imagen que pueden ver que creo y que realmente representa mucho de mi esencia y de la esencia y los valores que tenemos en CamData. Claro que además de cómo está escrito, pues hay que tener en cuenta que he trabajado con esta herramienta para mucho del diseño de toda la metodología y la empresa. Entonces, tiene por atrás también, pues todo en su memoria, claridad de qué colores son los que manejamos en la marca, que en qué consiste cada paso del método,
pero pues realmente en 3 minutos, no creo que fueron 3 minutos, yo creo que debe haber sido unos 90 segundos los que le tomó crear esta imagen, que verdaderamente pues me gusta mucho, pero además mi favorito es Monet, entonces dentro de los impresionistas, entonces si ustedes ven esta imagen, tiene mucho más estilo Monet que el estilo de Van Gogh, aunque los dos sean impresionistas, Monet siempre es mucho más preciso en los detalles reales, ¿no? Que los que puede tener Van Gogh, que es más idiomático, por decirlo de alguna manera, en sus trazos de los dibujos. Entonces, pues esto realmente es una maravilla, y para las personas cuando a veces puedes dudar si lo creaste, es que si te lo hizo él, no lo hiciste tú. Pues no, es como de, si tú dijeras que no hiciste tú el pastel porque tú no eres el que pone el huevo, ¿no? Ni Porque haces la tú no harina. eres el horno. Ajá, o no eres el horno, exactamente. O sea, finalmente hay un montón de elementos que hay un framework de arquitectura empresarial que se llama TOGAF, y el autor, que ahorita no me recuerdo cómo se llama, pero él dice que lo único que hizo para crear ese framework es acomodar las piezas de una forma que a él le funciona y que le ha funcionado a muchos más. Entonces, me parece que es lo mismo. Nosotros solamente estamos acomodando piezas, utilizando las diferentes herramientas, pero cada persona decidimos cómo damos ese acomodo, ¿no? Es como nuestras piezas de Lego. Si sigues el manualito de cuando compras la caja, sale lo que está diseñado, pero también puedes construir muchas cosas más con las mismas piezas. Muy bien, oye, pues excelente, Carla, y aprovechando, porque el otro día recuerdo que estábamos platicando algo relacionado con lo siguiente, y que es con este problema que tienen ahorita principalmente emprendedores, micro, pequeñas empresas, un poquito menos las medianas y menos todavía las grandes y corporativos, que es con la calidad de los datos que ellos tienen disponibles para poder después analizarlos y mejorar y demás. Pero en sí, pues la base son los datos con lo que tienen. Y que platicábamos, si bien recuerdo, de que una también de las cosas padrísimas para las cuales te pueden ayudar estos sistemas de IA generativa es para darle cierta estructura a datos que tienes altamente mal estructurados. Y a tal nivel, no sé si ustedes, esta es una pregunta abierta que quiero hacerles, pero no sé si han hecho el experimento de que de un diálogo así como este, podemos pedirle con la transcripción que analice ciertos temas y que me los estructure. Y hasta le pones el archivo en formato JSON si quieres, o que si te identifique ciertas categorías en particular, y que si te identifique que qué tanto se mostró, si hay una tendencia hacia un gusto por un tipo de tema y que lo pongas como alto, medio, bajo. O sea, hay cuestiones así que ahorita te pueden procesar estos sistemas simplemente si haces el prompt adecuado. Entonces, ¿alguno de ustedes ha probado algo así? Sí, yo lo he probado varias veces. Ya lo había probado en comentarios de mejora, de oportunidades de mejora. Entonces los metí todos. Y incluso en esa ocasión, porque pues era antes de mi masterización en prompt, no, todavía me falta mucho, pero cuando era más empírica todavía. Algo que también me pasaba mucho es que le daba enter antes de tiempo. O sea, estaba escribiendo y se me iba, o sea, yo sabía que todavía no acababa la instrucción, pero ya le había dado enter. Entonces eso me pasó con toda la lista, la puse, le di enter y solito me dijo, creo que quieres encontrar similitudes o y entonces me empezó a dar un resumen. Ya de ahí pues siguió la conversación, como el ejemplo que les puse hace rato, muchas iteraciones, pero me dio muy buen resumen. Y recientemente en estas... ahora que pues hemos estado teniendo las convocatorias para que participen en las conferencias de Despierta tu mentalidad digital y otros temas en Camdata, en los forums pues me dan ciertas respuestas los inscritos, y con esta nueva manera de preguntar me ha apoyado mucho con ChatGPT para poder tener mucho más preciso cuáles son los puntos de dolor de los participantes, lo que más les interesa, también si están más inclinados por cierta industria o cómo es el rol. Entonces, sobre todo cuando tienes formularios que afortunadamente los llenan 500 personas, 1000 personas, pues es una bendición contar con esta herramienta, porque de 10 de 20, pues tú al ojo lo sacas.
pero ya cuando van siendo volúmenes más grandes, te puede causar, te podrías tardar mucho más y darte cuenta también algo muy importante, que es que no se nos olviden los atípicos, porque pues nos vamos mucho por cuáles son los más, ¿no? Como por la moda en términos estadísticos y se nos olvida los atípicos. Y entonces también con esta herramienta puedes decir cuáles son los que se salen de los parámetros naturales, ¿no? De cuáles los outliers, ¿no? Que si lo decimos con el término anglosajón, y entonces te puedes tener ese foco, porque aunque sea una persona o dos personas, puede ser un tema que merezca mucho la pena decirlo, porque a veces está fuera porque no se anima la gente a hablar del tema, no porque no sea importante o sea menos común que los que típicamente estamos observando en las muestras. Entonces, ayuda muchísimo para eso también. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Y Emiliano, ¿lo has probado tú? ¿Estructurar datos no estructurados? Sí, la verdad que sí, sobre todo en precisión y en tiempo es muy bueno porque, como decía Carla, cuando tienes grandes volúmenes de datos, por ejemplo, una base de datos de un formulario, no sé, 500 personas, ¿no? Digamos, ojalá algún día tenga esa cantidad de formulario para checar. Pero sí, la verdad que sí es sorprendente el trabajo que te ahorras en estas herramientas. Yo, por ejemplo, el sistema que yo uso para mis clientes es siempre cuando termino una sesión, que siempre me gusta mucho tener una sesión personalizada para analizar específicamente, pues en el caso de mi emprendimiento, cuáles son sus puntos a mejorar y cuáles son los puntos que les gustaría automatizar en estas acciones, flujos de trabajo, absolutamente todo lo que es sobre su negocio, ¿no? Entonces, en estas pláticas, la verdad, pues son extensas y muy importante focalizar los datos. Entonces, a veces, como estás hablando, estás interactuando, para hacer la plática siempre mucho más amena, pues es mucho mejor grabar la sesión que estar escribiendo cada cosa que te están diciendo, ¿no? O tal punto, tal punto. Haces mucho más tardado y creo que es mucho más eficiente. Grabar la sesión es algo que yo descubrí y ya después, ya que esté transcrita, la podemos pasar a un procesador de inteligencia artificial, pues está ChatGPT, hay muchísimos otros, está también creo que Notebook LM, también me hizo esa chamba, creo que está otro que es README o ReadAI, es una plataforma que te ayuda pues a hacer esa parte y después de eso te da los puntos más importantes, por ejemplo, de una sesión o de tal cosa o de tal proyecto, o le puedes hacer incluso ya después con ese prompt, preguntas a Grok, por ejemplo, oye, ¿qué te pareció tal cosa de la sesión, ¿no? En este aspecto del 1 al 10, ¿qué tan provechoso fue la respuesta para el cliente, ¿no? O cuáles son los puntos claves del cliente. Y ya en vez de que tú estés anotando punto por punto, ya tienes un resumen completamente y alguien experto en esa reunión. Entonces creo que es algo que te agiliza muchísimo los datos que puedes obtener y sobre todo que la atención sea con el cliente pues directa en ese momento y que posteriormente puedas tener un análisis completo de todos los detalles, ¿no? de la reunión. Así es, ¿no? Y que incluso a lo mejor, no sé si ustedes lo están viendo en su pantalla, creo que no, nada más es para mí que soy el organizador, pero también si tienen Teams Premium, puede estar viendo en tiempo real la transcripción y terminando la reunión les dice, vimos esto y vimos esto y vimos esto, y si fuera una reunión de trabajo ya te dice, Emiliano quedó en hacer un, dos, tres cosas, Carla quedó en hacer un, dos, tres cosas, las fechas límites son tales fechas, ¿quieres compartirlo de esta forma? ¿Quieres mandar la reunión con alguien? O sea, está genial ya ahorita cómo nos Sí, ayuda la para verdad. todo esto. Bien, pues vamos Sí. pasando a la última parte de este podcast y para ir en una primera conclusión de sobre este resultado que han visto ustedes ahorita en su productividad. Quisiera hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el principal argumento por el cual invitarían, primero que tú nada, tú Carla, que invitarías a otros líderes, porque al final de cuentas, líderes son tomadores de decisiones? Y líderes son personas que están pensando cómo hacer mejor las cosas cada día. Entonces, ahorita desafortunadamente sabemos que un sistema de IA generativa a lo mejor no le va a ser del mayor beneficio a alguien que es un operario de un proceso muy manual donde no tiene interacción con una definición, resolución de problemas, definición de una estrategia, implementación de la estrategia, pero sí da toda la diferencia para tomadores de decisiones. Entonces, ¿cuál sería el principal argumento que tú les quisieras compartir para que aprovechen las herramientas que brindan estas aplicaciones de IA para ser más productivos? Sí. Pues mira, algo que me he dado cuenta y que finalmente fue también la conclusión que compartí el día que tuvimos la clausura del curso,
es que yo he descubierto que la IA no reemplaza mi intuición estratégica, sino que la potencia. O sea, realmente es algo que es como si tomaras esteroides para que puedas lograr tu objetivo mucho más rápido, pero bueno, sin intoxicar tu cuerpo y demás, ¿no? Hay que tener siempre cuidado de cómo estás utilizándola, también, pues, sí tener en cuenta todos los principios de ciberseguridad, vale la pena invertir en las licencias que correspondan dependiendo de lo que tú realmente estés haciendo, porque pues eso te da ciertas garantías de la confidencialidad de lo que puedas estar construyendo, dependiendo de cuál herramienta de inteligencia artificial estés usando. Entonces, también algo que es muy importante para todos estos líderes es, primero, enfóquense en la claridad de qué quieren y luego buscar cuál sería la herramienta concreta, porque tenemos muchísimas y constantemente estamos viendo las 100 mejoras y que si ya la herramienta 1 ya murió y ahora está la otra y ahora está. La verdad es que hay una carrera en esto de las herramientas, los principales jugadores siguen mejorando, no necesariamente mueren, solamente están evolucionando sus modelos. Tampoco se trata de probar de todo, ¿no? Hay que estar también asertivos en qué queremos aprender y cuál es la que más, con la cual nos vamos a seguir un ratito, porque pues también hay un tiempo invertido en estar probando. Entonces, si te dedicas a probar una y otra y otra y otra y otra, creo que pasaría como, recuerdo cuando estaba escogiendo mi vestido de novia, que llegué a una tienda y me gustó y la vendedora fue muy hábil, pero tenía toda la razón. Me dijo, mira, yo te recomiendo que si te gusta, pues ya de una vez te decidas, porque después te va a gustar las mangas de uno y la falda de otro, y entonces el talle de otro y el velo de quién sabe cuál, y entonces no vas a poder encontrar el vestido real, porque lo estás armando con pedazos de cosas muy diferentes y eso va a entorpecer tu decisión, ¿no? Entonces, lo traigo ahorita a la mesa porque creo que también nos pasa eso, ¿no? Te gusta un pedacito de la funcionalidad de una cosa y un pedacito de acá, y entonces al final estás haciéndole prompts y construyendo como demasiado, en partes demasiado aisladas que te puede tomar mucho tiempo y desgaste volver a reunir. Entonces, sí creo que hay que también tener ahí metodologías y estrategias propias para que no gastes el tiempo innecesariamente. Por más rápido que te den la respuesta, no quiere decir que no puedas perder mucho tiempo entre esa búsqueda de una y otra. No sé si me di a entender, si comparten lo que les comento. No, de acuerdo, sí, de acuerdo, Carla, de acuerdísimo. Y ya también para que sepan, quienes estén viendo, quienes nos estén escuchando, van a tener aquí en la información de la descripción del video los datos tanto de CamData como de lo que está haciendo Emiliano con Evior Developments, su agencia de desarrollo de software, ¿sale? Para que si desean contactarlos, ahí tengan los datos. Y de tu parte, Emiliano, ¿por qué sería ya? Y te voy a hacer la pregunta un poquito diferente, porque en tu rol más como emprendedor súper joven, que estás incursionando en un área donde, por ejemplo, me encantó cuando dices, le pedí a la IA que me ayudara como si fuera un potencial prospecto. Estuvo genial. Y que me ayudara a saber vender. Esa es una forma genial. Entonces, ¿tú cuáles serían algunos de los principales argumentos para animar a otros emprendedores, sin importar la edad, a que aprovechen estas herramientas de IA? Totalmente de acuerdo con Carla y muchas gracias por la pregunta. La verdad es que en esta etapa o en esta época en la que estamos, 100% tenemos la posibilidad de poder emprender y de poder, sobre todo, animarnos a tomar riesgos usando estas herramientas, porque tenemos pues ya, por ejemplo, estos asistentes de inteligencia artificial que estamos en constante evolución y generando muchísimas más agentes que uno para esto, que uno para otro, como decía Carlos. O sea, hay un mundo de posibilidades que se puede hacer y eso es muy bueno porque nosotros pues como emprendedores nos beneficia mucho la parte en que ya no solamente podemos hacer una actividad como la que es pues text to text, que es como ChatGPT, Grok, Copilot, sino que ya también podemos generar imágenes, podemos generar video, podemos hacer muchísimas otras cosas que antes pues no nos imaginábamos, ¿no? Y esto va para arriba.
Entonces, a ver, yo recomendaría que se animen a desarrollar una idea y desarrollar un producto el cual les pueda ayudar y el cual les encante, ¿no? Siempre para mí es muy importante la parte de la pasión. Si algo te apasiona, lo tienes que hacer, ¿no? O sea, es algo que no lo tienes que pensar otra vez, sino algo te apasiona, cómo puedes ayudar a los demás, cómo puedes impactar a tu sociedad, hazlo, ¿no? Y sobre todo con estos medios de inteligencia artificial es súper bueno que puedas desarrollar una idea, puedas prototipar, puedas desarrollar un proyecto incluso, ¿no? Que es un acompañamiento, ¿no? Siempre está como, a mí fue como un coach que siempre estaba como ahí, de la mano, que te está ayudando como para resolver este problema, resolver el otro y que te puedas aprender a comunicar, ¿no? Es un provecho muy grande que la verdad yo concluyo con que le he dado muchísimo, ha tenido muchísimos resultados y creo que es una herramienta esencial para cualquier emprendedor y cualquier persona. Así es, muchísimas gracias. Y otra pregunta que te quiero hacer a ti, Emiliano, antes de cerrar, porque tú ahorita eres estudiante y hay un tema muy debatido, y ahorita también si tú deseas agregar algo, Carla, porque en el fondo es un tema que a todos nos corresponde ahorita como parte de la sociedad, algunos como estudiantes, otros como docentes, otros como papás, tíos, etcétera, y que es... ¿Qué hacemos? Así como cuando empezaban las primeras calculadoras superpoderosas y que había maestros que se te decían, no sé qué es esa calculadora porque quiero que tú resuelvas el problema. Y que ahora ves que hay ciertas tendencias educativas a decir, no, la IA es mala y debemos evitar que los estudiantes la utilicen. Casi, casi, ¿no? O sea, tenemos extremos. Entonces, la pregunta, Emiliano, sería, ¿qué mensaje te gustaría darle tú a maestros, a directivos, a educadores del por qué la IA es mucho más una herramienta que un riesgo? Sí, muy importante. Yo, por ejemplo, que ahorita como lo comentas, Pablo, que a educadores, a maestros, lo he vivido. Y si hay maestros que son más innovadores, yo les llamo a estos maestros que tienen a actualizarse a nuevas tendencias, tanto educativas como evolucionan sus formas de dar clases, de enseñar, que esto es una evolución también, ¿no? La parte de dominar, pues, psicológicamente, cómo enseñamos a los alumnos, que cómo les vamos a enseñar, cómo les vamos a dar ese mensaje claro pues para que puedan tener una mejor respuesta en ellos, ¿no? Y sobre todo la tasa de aprendizaje sea mucho mejor. Creo que en estas herramientas, incluso hay maestros que me han platicado que las han usado, porque la verdad, siempre comentamos sobre ello, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido esta herramienta, no? La usan incluso, pues, para desarrollar tanto temas como para incluso corregir, por ejemplo, la parte de los exámenes, para hacer un montón de cosas que, pues, al final del día, pues, pueden resultarte en tanto te ahorran trabajo, como lo potencian en la parte educativa, ¿no? Sobre todo estrategias disruptivas de tecnología, de innovación, en las cuales tú lo puedes aplicar al sector educativo, pues para transmitir mejor conocimientos a los estudiantes y que esta no es solo una herramienta para, pues para alumnos o para gente floja, sino es una herramienta que te va a permitir, pues, aprender muchísimo mejor y que los maestros les va a dar la capacidad porque también puedan enseñar mejor, porque en esta era, pues, nueva era del aprendizaje, la era digital, es muchísimo mejor cuando tú como maestro estás capacitado con estas tecnologías y lo puedes aplicar a tus estudiantes para que hagan impacto en lo que ellos están estudiando, en lo que quieran desarrollar. Creo que es muy importante que siempre esté enfocado en eso, ¿no? Una herramienta te va a dar impacto, te va a permitir desarrollar mejores cosas y va a ser una herramienta que te va a permitir este conjunto de herramientas crear nuevas soluciones para un bien común, para estudiar, para hacer especializarte en algo, ¿no? O sea, es un uso muy, muy grande el que se puede usar, pero sí sería que maestros, tanto alumnos, maestros, comunidades educativas, tengan esta parte de enfocarse en que el aprendizaje está evolucionando y que al igual que ello podemos utilizar estas herramientas para muchísimas nuevas técnicas que podemos aplicar al aprendizaje de nuestras comunidades educativas, ¿no? Así es, y yo les creo que el otro día les platicaba y daba una, ¿cómo se llama? Una confesión de que cuando ahorita yo veo que algunos de mis concuños, cuñados, cuñadas, etcétera, están así con sus niños de que, no, los videojuegos son malos. Y cuestiones así, por ejemplo, yo les decía, ¿sabes cómo era mi infancia? O sea, con el primer Nintendo, con el primer Super Nintendo, con el primer Atari. O sea, todos los tuve. Con el primer Game Boy, tú ya ni siquiera supiste esos que existieron esos juegos, Emiliano. Qué Pero, muy cierto. pero mis vacaciones eran videojuegos y deportes, ¿no? Terminaba de comer y a jugar. Entonces, como toda herramienta se puede usar de una forma o de otra, pues depende de quién la utiliza. Carla, ¿quisieras agregar algo a este tema antes de ir cerrando? Sí, fíjate que
bueno, pues soy mamá de 2 niñas, ¿no? Una de 14 y otra de 11. Y he visto también, bueno, también este tema siempre está, ¿no? De si tienes el control de cuánto tiempo pasan en las herramientas y tal. Y bueno, en la escuela pues tienen este sistema que utilizan iPads y todo. Y ha sido muy, muy interesante porque afortunadamente en la escuela tienen un programa de educación tecnológica bastante bueno. Me gusta mucho desde kinder, tienen que programar un robotito y lo hicieron la certificación de la Apple Teachers, lo hacen en sexto de primaria y luego ahorita están haciendo PowerPoint y así va estar siendo gradual, ¿no? Y entonces me ha llamado la atención 2 cosas. Una, que siguen siendo las niñas un poco más atrás en el tema de acreditar las certificaciones. Entonces digo, aunque estamos en esta era, pues las mujeres en la tecnología sigue habiendo ahí un poco de menos incursión, aunque es más que cuando hace unos años que yo empecé, ¿no? Pero de todas maneras sigue siendo un tema con las nuevas generaciones. Y otra cosa que noto que es que hay que tener cuidado en la manera en que a lo mejor estamos contabilizando el tiempo en la pantalla. ¿Por qué? Porque si el niño tiene limitado el tiempo en una tablet y en la que juega, usa para jugar, si solo tengo 2 horas, ¿qué vas a hacer? ¿Jugar o la tarea? ¿No? Pero si cambias esa parte, esa visión, y la tablet es una herramienta en la que, entre otras cosas, juegas, entre otras muchas cosas, estudias, haces la tarea y demás, pues entonces no estás compitiendo en cómo la estás usando. Y eso te da más posibilidades, ¿no? Porque yo lo he visto, ¿no? O sea, mi hija mayor, ella prefiere hacer todo en su tableta. De hecho, ella es totalmente tablet y ahorita pues ya está empezando a usar Windows porque lo tiene que hacer y ahí la lleva. Pero toda la suite y demás la domina porque siempre se ha metido a investigar, explorar y no ha competido con su tiempo de jugar Roblox o cualquier otra cosa que se juegue en la tableta, ¿no? Entonces, creo que sí es importante estar atentos como papás a qué están viendo. No es porque sea ilimitado el tiempo, pero no que compita con algo que para ellos es vital como el juego, porque entonces ya lo estás ahí como desincentivando el uso hacia el aprendizaje, la exploración en otros temas que pueden ser más educativos, como comenta Emiliano. Y hacia los profesores, yo también la sugerencia es cómo nosotros, partiendo de que los chicos tienen el acceso, hacemos que lo usen de una forma productiva. ¿Cómo evaluamos que si bien están usando el chat, lo estén usando ChatGPT o el que sea, lo estén usando adecuadamente y de todas maneras estén aplicando su pensamiento crítico y todas las herramientas que le damos en el aula para hacer las preguntas de una manera más asertiva y que eso los invite a seguir pensando, que es la filosofía que, por ejemplo, tiene Perplexity, ¿no? Y que incluso hay una TED Talk, igual podríamos también dejarles la liga porque está muy buena, de uno de los fundadores de Perplexity, que tiene una visión súper bonita, que me gustó muchísimo, que es, con esta herramienta nosotros podemos estar como los filósofos griegos, dedicándonos más a pensar y resolver problemas más profundos. Entonces, si nos enfocamos en esa parte, que es ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, creo que como sociedad podemos crecer muchísimo y hacia allá es la parte positiva que vale la pena fomentar con todas las medidas de seguridad que también hemos conversado, que son importantes. No podemos también pensar que todo es perfecto, ¿no? Hay que tener ciertos cuidados para que todo esto vaya bien. Exactamente, exactamente. Y por eso en el evento que vamos a tener este 7 de mayo, porque van a estar viendo este video antes, mucho antes del 7 de mayo, para que sepan que tenemos este encuentro de inteligencia artificial Guanajuato 2025, que es parte del Global AI Bootcamp, de la Global AI Community, de la cual somos parte. Y entonces les platico que además de tratar también el tema de educación, porque directamente por ahí tenemos una solución, yo participando en una que es tutoría, que es para educación primaria, y todos estos temas
temas que ahorita estoy platicando, por eso me fascinan tanto, y que es tener la certeza de que a tu niño lo puedes dejar con el sistema y sabiendo tener, valga la redundancia, esa seguridad de que va a estar aprendiendo. Entonces hay temas y recordando que el ser humano somos quienes comprendemos, somos quienes nos inspiramos y somos quienes realmente creamos, ¿sale? Y ya la talacha la hacen las máquinas, pero el ser que es el verdadero creador somos los seres humanos. Somos realmente irrepetibles, somos únicos, somos especiales, no nada más porque lo diga yo, porque lo diga Carlos, porque lo diga Emiliano, realmente somos especiales los seres humanos y yo creo que también es más que nunca el tiempo para recordarlo. Entonces, para decirles también que Carla va a estar impartiendo un taller ese día, que Emiliano va a estar conmigo implementando el taller, un taller para desarrolladores de soluciones de IA. Carla va a estar más enfocada en la parte operativa, indicadores, productiva, enfocado en empresas y nosotros con desarrolladores. Para que chequen la información de ese evento, que aquí está disponible también en la descripción, para que se registren, por favor, y ahí nos vemos el 7 de mayo. Palabras finales, algún saludo final. ¿Quieren saludar, no sé, a sus hijos, a sus mamás? Es que, perdón, digo, es que en el caso de Emiliano, cuando me invitaban de pronto al radio o algún programa aquí local en la tele, y llamaba a mi mamá a saludarme. Muy Pero ahora, bien. como ya en tu caso, Carla, que eres mamá, digo, a lo mejor si quieres mandar un saludo a tus niñas. ¿Algún saludo, Carla? Sí, un saludo a todos los que nos estén viendo y todas las personas, amigos, colegas que se están dando el tiempo para escuchar nuestro podcast. Pues muchísimas gracias, un saludo para cada uno y bueno, que lo compartan porque vale la pena que sigamos evangelizando sobre el buen uso de la inteligencia artificial, cómo de verdad es una herramienta más y que nos puede dar muchísimas ventajas si sabemos cómo optimizarla, ¿vale? Gracias, Carla. Emiliano, saludo. Claro que sí, Pablo, pues sobre todo muchas gracias a ustedes dos por la invitación y por permitirme pues este espacio, la verdad me la pasé padrísimo. Y pues sí, un saludo, pues yo le daría a mis papás. La verdad que han sido personas con las que estoy muy agradecidas porque siempre me han apoyado, siempre han estado ahí. A mi mamá Carla, mi papá Mario, mis abuelos incluso. Entonces, pues aprovecho el espacio pues para darles el agradecimiento sobre todo. Y pues la verdad que lo he aprovechado muchísimo. Entonces, así como decía Carla, pues estamos para apoyar y para contribuir y sobre todo estas tecnologías que a veces podríamos usarlas de alguna manera, que hay gente que pues igual las puede usar de una manera para la inseguridad, sobre todo. Tenemos que cultivar pues mentes, sobre todo las mentes pequeñas, que yo que tengo hermanas pequeñas lo he vivido, es que necesitamos enseñarles a cómo usarlas y a cómo sacar provecho, pero positivo de ello. Entonces creo que eso que dijiste, por eso me quedó muy bueno, igual, al igual, mi hermanita. Pero sí, muy bueno. Entonces es educar a las mentes pues, pequeñas, generaciones, cómo podemos usar la inteligencia artificial de manera adecuada. Sí, no, pues qué gusto, qué gran diálogo, que se la pasen muy, muy bien el resto de la semana. Y recuerden, 7 de mayo, ahí vamos a estar como talleristas, como ponentes, va a haber un montón de actividades. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.